Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, esta es nuestra última mensaje de este año y yo quiero agradecerles que nos han acompañado durante todo este tiempo. Agradezco también a mis hermanos que han dado sus mensajes y precisamente hoy quisiera hacer una oración especial por nuestro hermano Enoch, que está enfermo y que pues la familia Álvarez ahorita está pasando por momentos muy difíciles de incertidumbre, pero esperamos y tenemos fe en el Señor que esto va a salir bien y que el Señor está con la familia. Vamos a orar, hermanos. Hoy tengo un mensaje acerca de este fin de año y esperemos que el año que venga, bueno, pues que sea diferente, que sea de bendición, que aparte, a partir de todos modos, en las situaciones que nos hemos encontrado, sabemos que el Señor está con nosotros. Y por eso hoy quiero invitarles a que hagamos una oración. Vamos a orar, hermanos, este mensaje y vamos a ver los sueños de José. Y el título nos lleva El sueño de José. Así como el Señor le dio un don de él poder interpretar sueños, que también José tenía un sueño, así como tú y yo tenemos esperanzas, anhelos, deseos. Y espero que el año que viene este sea nuestro deseo, un sueño, el que tú tengas. Es válido que tú y yo tengamos anhelos, deseos, sueños, proyectos, y eso es lo que esperamos, que cada vez que termina un año, bueno, pues se quedan las cosas atrás y nosotros, nuestra vista debe estar adelante. Y este mensaje, bueno, el Señor puso en mi corazón que hoy viéramos la vida de José, porque empieza precisamente en el capítulo 37, versículo 2, dice: esta es la historia de Jacob y de su familia. Entonces, José, un miembro de la familia de Jacob, bueno, pues es algo que tú y yo nos incumbe, porque tú y yo pertenecemos a una familia, somos parte de una familia, estamos a cargo de la familia, y yo estoy seguro de que el Señor nos quiere hablar hoy en la mañana como familia, como miembros de una familia, cuál es el proyecto que tú y yo debemos de tener, cuál es nuestro pensamiento y cuál es nuestro deseo de poder seguir adelante, ¿no? Entonces vamos a orar, hermanos. Yo les invito a que inclinen su rostro y vamos a decirle así a nuestro Dios: Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites ver la luz de un nuevo día, la oportunidad, Señor, de un nuevo empezar. Y hoy esta es la última predicación de este año, Señor, y te queremos pedir que también tú pongas este deseo y este anhelo de saber que las cosas van a mejorar, Señor. Que a través de que hemos tenido un año muy complicado, muy difícil, tú puedes obrar en la vida del creyente. Te pedimos por nuestro hermano Enoch, Señor, que tú lo bendigas, que bendigas a la familia Álvarez, a su esposa, a sus hijos, Señor. Que si es tu voluntad, Señor, levantes a nuestro hermano Enoch de la enfermedad. Te pedimos que tú nos guíes y que bendigas a todas las familias, Señor, de la iglesia de Betel, a todas las familias que tú has puesto en esta congregación, que somos una comunidad de fe en la cual vamos a seguir adelante, Señor, porque tú, a través de los mensajes que hemos escuchado de parte de todos nuestros predicadores, son de esperanza, de anhelo, de saber que la certeza de que tú cumples tus promesas, Señor. Ayúdanos y que esta incertidumbre se vaya de nuestras vidas y que pongamos toda nuestra confianza en ti y nuestra esperanza para que podamos nosotros seguir adelante. Te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, y vamos al capítulo 37, versículo 2, donde ya iniciábamos. Esta es la historia de Jacob y su familia. Y de aquí parte muchas cosas, porque todas las familias tenemos historias, todas las familias tenemos conflictos, todas las familias hemos pasado buenos momentos, pero también como se pasan buenos momentos, también las familias pasan por pruebas, por malos momentos, por incertidumbre. Y eso es lo que va a pasar con esta familia, pero que trae una enseñanza especialmente para cada quien y para cada uno y para cada familia, pero también para la iglesia. Dice: esta es la historia de Jacob y de su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilda y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos sus hermanos suyos, ¿sí? Entonces, vemos una familia en donde hay muchos miembros y en donde los miembros a veces, lo vamos a leer, se van a tener diferencias, se van a conflictuar, ¿sí? Y a veces hasta se van a agredir, ¿no? Y esta es una familia como la tuya y como la mía,
que a lo largo de este año pues hemos pasado sinsabores, no solo por la enfermedad, sino también por la economía, y sino también porque vivir encerrados, vivir mucho tiempo encerrados, pues esto, los psicólogos dicen que esto causa también enfermedad, el encierro. Entonces, pero la palabra de Dios nos dice que también José estuvo aislado un tiempo, lo vamos a ver, y nos dice así el versículo 3: Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque los había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. En Reina Valera dice una túnica de colores. Versión Nueva Internacional nos dice que era una túnica de mangas largas. Lo que sí podemos ver es que era una túnica especial que hacía diferencia entre sus demás hermanos. O sea, la preferencia de Jacob se podía notar. No solo la podía notar él, la podía notar José, y también la notaban sus hermanos. Y precisamente esto hacía que se conflictuaban los hermanos. Y mira, y tú y yo a veces hacemos cosas que sin querer afectamos a nuestras familias. Sin querer, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, a veces están afectando a nuestra familia, están afectando a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Cada vez que tú y yo hacemos cosas que no son correctas, y aquí vemos que probablemente Jacob no se daba cuenta, ¿no?, de lo que él estaba haciendo, el de tener un hijo preferido, y no se daba cuenta que estaba afectando a sus otros hijos. Y dice así, versículo 4: viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Empezó a haber esta diferencia, bueno, a tener conflictos entre los hijos. Tanto es así que sus hermanos lo menospreciaban, lo hacían a un lado, ¿sí? Y podríamos nosotros pensar, bueno, pues José no tenía la culpa. Y podríamos pensar que el culpable podría ser el papá, pero a veces, como yo te decía al principio, podemos hacer cosas que tú y yo, sin querer, están afectando nuestra relación familiar, nuestra relación de pareja, y entonces nosotros tenemos por eso que venir siempre a la palabra de Dios, para que cada enseñanza que tú y yo podamos estudiar, leer, entender, podemos nosotros sustraer, ¿no?, ejemplos que nos ayuden a mejorar nuestras vidas, porque precisamente el Señor ha venido eso, para que tú y yo, como lo decía nuestro hermano Arcadio hace 8 días en su predicación, bueno, pues que tengamos una vida diferente, una vida en abundancia, ¿no? Entonces ese es el deseo de Dios para tu vida y para la mía. Y por eso nosotros hacemos cosas que a veces afectan, no solo afectan la relación familiar, afectan nuestra relación con la iglesia. Yo a veces a través de este año pues he visto que somos una iglesia naciente, ¿no?, en la cual pues al principio pues no se dan los conflictos, ¿no? Pero tal vez yo veía que a veces se daban conflictos, y yo platicaba con una hermana y yo le decía que, porque a veces nos queremos nosotros retirar porque a veces un hermano o una hermana no nos cae bien y queremos aislarnos, queremos retirarnos, ¿no? Y a veces, como somos parte de una comunidad de fe, pues lo más fácil es me voy a otra congregación, ¿no? Pero quiero decirte que esto nos va a enseñar que todas las familias tienen conflictos, que todas las iglesias hay diferencias, que en todas las iglesias hay puntos diferentes de ver la palabra de Dios, en la interpretación de la palabra. El reto que tú y yo tenemos como comunidad de fe en Betel, bueno, es que es una iglesia que se está conformando con diferentes iglesias en las cuales nos están apoyando. Y cada iglesia, bueno, tiene su punto doctrinal, y que a veces eso podría llegar a ser un conflicto. Pero que yo doy gracias a Dios que la iglesia de Betel ha sobrevivido. Empezamos nosotros con estudios en las casas y veíamos que es un estudio abierto en donde podría llegar cualquier hermano de cualquier denominación. Y a través del año nos damos cuenta que cuando nosotros hacíamos a un lado la diferencia doctrinal, oílo bien, la diferencia doctrinal, nosotros empezábamos a ver que lo más importante es, lo básico en la palabra de Dios es Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. El proyecto del Señor, de nuestro Dios, a través de mandar a nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, es predicar su palabra. Y que todo lo demás, bueno, pues son cosas que tendríamos que ir ajustando tú y yo conforme va pasando el tiempo. Y lo logramos a través de casi 2 años que ha estado la iglesia. Entonces, en esos 2 años y unos años más atrás, en los grupos de estudio que hemos tenido, nos dimos cuenta que se podía lograr que hermanos con diferente pensamiento y hermanos de otra iglesia, con otro punto de vista, podríamos nosotros convivir juntos.
Y no solo convivir juntos, sino iniciar un proyecto juntos en la palabra. Yo me acuerdo que hace 2 o 3 años, nuestros hermanos de la Iglesia de Dios y los hermanos de Reencuentro, nosotros nos formamos un solo grupo para llevar un mensaje al reclusorio Oriente. Y ahí pues unos hermanos repartían la palabra, otros repartían los alimentos, unos llevaban la música, y entonces nos damos cuenta ahí que se rompieron barreras. Y lo más importante no era predicar la doctrina de cada iglesia, sino lo más importante era predicar el evangelio de Jesucristo, porque ese era lo más importante. Y a partir de que nosotros llegamos y conocimos a Senda de Vida, nos damos cuenta que efectivamente uno de los proyectos principales de Dios para el mundo, ¿no?, es que tú y yo podamos ser canales de bendición, de poder predicar la palabra de Dios. Y cuando yo veo a mi hermano Arcadio y a mis otros hermanos, que precisamente ahora cada vez que ellos mandan un mensaje es predica, comparte el mensaje, comparte las buenas nuevas que tú y yo hoy ya hemos recibido, que nos han sostenido durante mucho tiempo, y en momentos más difíciles es lo que nos sostiene al ser humano. Es el aliento para seguir adelante en dificultades muy adversas o muy difíciles. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y entonces, cuando yo veo esto aquí, pues sí, vemos que somos como una familia. Y así es como las familias, que tenemos diferentes puntos de vista, pero que esperemos que no llegue a pasar esto como pasaba en los hermanos de José, que vieron tal era la aceptación de José con su padre, que lo empezaron a odiar. Así dice, y comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Dice, cierto día José tuvo un sueño, y cuando se los contó a sus hermanos, estos le tuvieron, dice, más odio, ¿sí? O sea, imagínate, el odio iba creciendo en esta familia, iba creciendo porque en la manera que José se iba desarrollando, que iba mostrando sus talentos, efectivamente causaba una envidia y un odio hacia su hermano. Y eso pues nosotros lo podemos ver a veces en nuestras familias, en las familias de hermanos que son 12, 8, 7, 5, no sé, familias antes que eran muy grandes. Nos damos cuenta que todos los hermanos no pensaban igual. No todos debemos de pensar que van a pensar igual que tú. También no pretendamos que en una iglesia, aún en las iglesias en donde efectivamente no reciben a nadie de su denominación, yo me he dado cuenta, y por experiencia yo me he dado cuenta que a veces dentro del núcleo de la iglesia, los hermanos, a veces hermanos que piensan muy diferentes que otros. O sea, no pensemos que a veces no hay conflictos en la iglesia cuando todos quieren seguir una misma línea. No, aún en las iglesias que están muy bien delineada su doctrina, les puedo asegurar, hermanos, que hay diferencias aún en los miembros de esta iglesia. Entonces, en esta familia, vamos a regresar a la familia de José, en donde vemos que el padre tiene preferencia hacia un hijo y que esto causa diferencia entre los hermanos. Entonces, esto nos debe de marcar un principio bíblico que lo llevamos a la familia, pero que también lo llevamos a la iglesia, para saber que sí hay diferencias en la iglesia. Y fíjate, pero esto también nos tiene que traer un trasfondo para que tú y yo lo podamos entender. Vamos a seguir leyendo versículo 6, dice, pues le dijo, préstenme atención, José les va a interpretar su sueño. ¿Qué les voy a contar lo que soñé? Resulta que estaba todos nosotros en el campo atando gavillas, estaban atando manojos, ¿sí?, de trigo, probablemente, ¿no? Dice, de pronto mi gavilla se levantaba y se quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Fíjate, entonces este sueño ellos lo entienden, son personas de campo y entienden que su manojo de José está en medio y el de ellos está a la orilla, pero que sus manojos se inclinan. Y sus hermanos le replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más. Fíjate, ya van 3 palabras. Lo odiaron más y aún más lo odiaron. Fíjate cómo que iba creciendo este conflicto emocional en la familia de José. Bueno, lejos de que mejorara, esto iba empeorando. No mejoraba. Y tarde o temprano, pues esto va a tener un resultado que lo vamos a leer. Si quieres, acompáñame. Este resultado
que estamos viendo nosotros, este conflicto que está teniendo va a tener un resultado que no es muy agradable. Aquí mismo en el capítulo 18, yo quiero que te adelantes y vamos a leer lo que dice el versículo 18. Cuando ellos alcanzaron a verlo, porque su padre lo manda a José a que vaya a buscar a sus hermanos, están en otro lugar donde están apacentando el ganado. Dice, cuando ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador, ahora sí se le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en esta cisterna. ¿Cuál es el fin? El que tú y yo tengamos una diferencia, el que tú y yo tengamos un malentendido, pues el que tomemos alguna acción. Y cuando digo alguna acción, bueno, pues no vamos a tomar esta acción que estamos viendo los hermanos de José, pero a veces sí tenemos esas acciones. El de querernos retirar, porque podría ser lo más fácil. El que cuando ahora estamos viviendo en una situación complicada que puede llegar a tu vida de enfermedad, de desempleo, ¿sí?, de problemas familiares, lo más fácil es que tú y yo podríamos decir en un término, lo que hacen en los boxeadores es aventar la toalla. Y este término de aventar la toalla no es otra cosa más que dejarlo todo atrás, en que ya no queremos seguir adelante, en que para nosotros se terminó, ¿sí? Ya no queremos continuar. Y a veces así es lo que a veces pasa, y eso es lo que hicieron los hermanos de José. ¿Cuál era la salida más pronta para José? Bueno, no arreglar la situación con su padre, no arreglar la situación con su hermano, sino la situación más fácil para ellos era quitarle la vida, ¿sí? Y entonces cuando ellos deciden quitarlo, bueno, Rubén, uno de sus hermanos, versículo 21 dice, cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, no lo matemos, no derramemos sangre, arrojémoslo en la cisterna, en el desierto, pero no le ponga la mano encima. Y fíjate, y uno de sus hermanos va a abogar por él. Sí, va a decir, no. Y la intención de Rubén, ¿sabes qué? Era rescatarlo después de la cisterna, porque sus hermanos lo metieron en la cisterna. Pero mira, la palabra de Dios no nos dice qué pasó por el pensamiento de José cuando lo aventaron en la cisterna. No nos dice qué pasó. Pero cuando tú lo puedes ver, José nunca pensó que sus hermanos le hicieran daño. ¿Te puedes imaginar la cara de expresión de José cuando vieron que sus hermanos lo arrojaron a la cisterna? O más adelante cuando sus hermanos deciden venderlo como esclavo a unos madianitas. Entonces, yo me quiero imaginar la expresión de José cuando él había cosas que él no podía comprender y no entendía cómo es que parte de su familia le estaban causando este daño. Primero, meterlo en una cisterna, tal vez como de broma pudo haber pasado, pero él se pudo percibir que no era una broma, ¿sí? Que tarde o temprano él es llevado como esclavo a Egipto, ¿sí? Lo venden sus hermanos, pero imagínate, la palabra de Dios no nos dice qué pasó por la cabeza de José. ¿Cuál fue su expresión de José? Pero tú y yo sí no la podemos imaginar. Es algo de incertidumbre. Es algo que cuando llega a nuestras vidas no lo podemos creer. Es como cuando empezó esta pandemia, yo recuerdo que había presidentes que no lo creían. Decían, no, pues esto es una gripita, esto se va a solucionar. De hecho, nosotros mismos, muchos de nosotros creíamos que esto no era, que era un engaño, ¿no? Que era un engaño del gobierno. Mucha gente todavía sigue pensando que es un engaño del gobierno o que es un engaño del mundo, pero imagínate, países enteros están teniendo este virus. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, pues a veces podríamos tener esta expresión de José que no lo podíamos creer lo que estaba sucediendo, ¿sí? Cuando empezó esto, nosotros pensamos que cerrábamos la iglesia, pero que íbamos a abrir en 2-3 meses. Y ya va a pasar más de 8 meses y las iglesias siguen cerradas. Y vamos a llegar al año, hermanos. Les quiero anunciar que vamos a llegar al año y las iglesias van a estar cerradas todavía. Entonces, cuando nosotros vemos esta incertidumbre, es la misma que pasó por José. Estando en una cisterna, ahí un tiempo, pues decía, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Y cuando es vendido y es llevado a Egipto como esclavo, había incertidumbre en su vida. Yo estoy seguro que la Biblia no nos dice, pero sí había incertidumbre en su vida. Pues, ¿qué es lo que pasó? Primero con su familia. ¿Qué es lo que llevó a sus hermanos a hacerle este daño a él, ¿no? Y no sabían sus hermanos el daño que iban a causar, porque pensaban que cuando le anunciaran a su padre, bueno, pues que iba a estar de duelo, y que esto iba a pasar, y que se le iba a pasar 2-3 años, y que después se le iba a olvidar a su hijo José.
Pero la palabra de Dios nos demuestra que no. Él lo quería tanto que este dolor, bueno, pues le duró años, casi, pues toda la vida dijo él, yo voy a descender al Seol, al sepulcro, voy a ascender con este dolor tan grande. Eso es lo que pensaba Jacob. Y cuando llega, pues a veces pensamos que ahí la vida de José se había terminado. Imagínate, despreciado por su familia y enviado a un país como esclavo. Para él o para nosotros, si nosotros estuviéramos en los zapatos de José, hubiéramos pensado, ¿sabes qué? Esto ya se acabó. Como para aquellos, muchos que hoy vemos que las cifras aumentó de decesos en el mundo, nos damos cuenta pues que para ellos se terminó. Por eso cuando nosotros empezamos estudios, empezamos el libro de Juan, porque creemos que la clave ahí está en estudiar el libro de Juan, porque como decía también nuestro hermano Enoch, ¿no? El que esté muerto creyendo en Jesús aún vivirá. Ese fue uno de las predicaciones de nuestro hermano, es que aunque esté muerto, si nosotros creemos en Jesucristo, viviremos, ¿no? Esa es la confianza en que tú y yo tenemos. Por eso la idea de tuya y mía de confiar en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿no? Que hemos pasado de las tinieblas a la luz, ¿sí? Que nuestro cambio ha sido otro diferente, que como parte de nuestro ser humano, que a veces tú y yo todavía tenemos, pues ahí está la incertidumbre, la desconfianza, el dudar todavía, ¿no? Vemos muchos hombres santos de nuestro Señor que lo siguieron, pero que todavía dudaban, ¿no? Por como parte de este ser humano que todavía tú y yo tenemos. Pero que en la lucha que tú y yo estamos haciendo, y en la lucha que tenemos como iglesia, es seguir confiando en nuestro Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que seguir, porque fíjate, cuando Dios está con nosotros, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, pues ya él es llevado cautivo. Y fíjate, vamos al capítulo 39, en el versículo 1 dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José, y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa del patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de su casa y le confió la administración de todos sus bienes. ¿Te puedes imaginar? Fíjate, aquí lo que yo voy a rescatar es que llega él como esclavo a Egipto. Es vendido a un señor que se llama Potifar. Pero fíjate, a mí lo que me sorprende, dice, ahora bien, el Señor estaba con José. ¿En medio de la esclavitud puede estar Dios con José? Sí. En medio de la incertidumbre, Dios estaba con él. En medio de la esclavitud, Dios estaba con él. Y este principio nosotros lo podemos trasladar a nuestras vidas, porque nosotros podemos decir, en medio de la pandemia, Dios está contigo. En medio de la dificultad, Dios sigue estando, aunque tú y yo no lo podamos ver. Físicamente José no podía ver a Dios, pero sabía José que Dios estaba con él. Así como era evidente que su papá tenía una preferencia sobre todos sus hermanos, así era evidente, porque lo pudo percibir Potifar, él se dio cuenta que Dios estaba con él. ¿Sí? Hay cosas que son evidentes, que tú y yo podemos ver, pero hay cosas que tú y yo no podemos ver, pero que las podemos percibir, porque también son evidentes, porque Dios estaba con José. Y eso es lo que hoy vamos a rescatar de la palabra de Dios, que en medio de la esclavitud, pues Dios estaba con él. Y mira, van a pasar muchas cosas, la vida continúa. Tú y yo vamos a seguir continuando con esta vida. Y tú vas a tener la decisión de seguir adelante o de que el año siguiente ya no regresemos a Betel. Tú tienes la decisión. Y mira, en esta vida que él decidió José decidió seguir caminando en medio de la esclavitud. Versículo 4 dice, José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir de este momento en que se puso José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio. Imagínate, no solo es bendecido José, sino también es bendecido Potifar a través de la vida de José. Y hoy lo que tú y yo podemos hacer, que podemos ser de bendición para mucha gente que hoy se encuentra desanimada, desalentada,
¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto como a José. Que va a ser evidente que cuando tú le compartas y cuando vean tu vida, sí, que en medio de la dificultad tú ríes, que en medio de la dificultad tú confías, que en medio de la enfermedad tú sigues presente y sigues orándole a Dios, ¿sí? Y sigues confiando en Dios. Así es la vida del cristiano, que tú y yo tenemos que seguir confiando. Y vamos a seguir confiando, hermanos. Yo quiero pensar que vamos a seguir confiando y esperamos vernos el año que viene nuevamente congregándonos. Y mira, yo puedo escuchar las predicaciones de sus hermanos y me dicen que no va a ser igual. Porque te puedes imaginar una alabanza. ¿Te acuerdas cuando teníamos la alabanza a nuestro Dios? ¿Cómo era una alabanza? Bueno, pues ahora, imagínate, ahora con más euforia, ¿no? Con más entrega para nuestro Dios. Sabiendo que verdaderamente pues, el Señor nos rescató y que ahora si estamos presentes en el futuro nuevamente congregándonos, es a través de que Dios tuvo misericordia tuya y de nuestra iglesia. Y de las iglesias. Porque así es Dios. Dios obra, dice. Y la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba porque lo que tenía que comer. Y fíjate, José era bendecido en esa casa como esclavo. Pero vemos que la vida continúa y la vida a veces nos pone obstáculos. Y mira, y este es el primer obstáculo que se le va a presentar a José en Egipto. Ya tuvo obstáculos en su casa y ahora va a tener obstáculos. Y si alguien te podría tener que renegar de Dios, ¿sabes qué? Podría ser José. Menospreciado por su familia, ¿sí? Olvidado ya por su familia, ¿no? Entonces, y ahora pues la esposa de Potifar va a ver que es un joven atractivo y va a quererse acostar con él. Así dice la palabra de Dios. Entonces, él se va a resistir tanto que va a decir estas palabras José. En el versículo 9, en su última parte dice, bueno, versículo 9, 39:9 dice, en esta casa no hay nadie más importante que yo, le estaba diciendo a la esposa. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y fíjate, él era tanta su relación con Dios que él sabía que si se metía con la esposa de Potifar, él pecaba contra Dios. Él está poniendo, fíjate, su pensamiento de Dios. Por eso a veces hay cosas que la Escritura no nos dice cuál era su relación con Dios. Porque si no nos dice un joven de 17, un joven que sí tenía la instrucción de su padre, era su Dios, pero no sabíamos su relación. Si oraba, si le pedía, y que claro, pues no había la Escritura como tú y yo la conocíamos. ¿Cuál sería su relación con Dios? ¿Cómo podría él tener el conocimiento de Dios? Bueno, pues era a través de lo que había escuchado nada más de su padre, ¿sí? Pero tú y yo hoy tenemos más información acerca de no solo de nuestro Dios, sino también de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos mucha información acerca de que podemos confiar en Él. ¿Te puedes imaginar? Quiero pensar que si José tuviera las Sagradas Escrituras que hoy, como tú y yo las conocemos, yo creo también sería otro José muy, muy, muy diferente, ¿sí? Como todos los hombres de hombres de fe que tuvieron, serían muy diferentes al tener, porque dice la palabra de Dios, muchos desearon ver lo que tú hoy yo podemos ver. Muchos desearon ver, escuchar, ¿no? Y hoy tenemos completo y tenemos la historia del pueblo de Israel. Tenemos cómo Dios actúa a través del pueblo de Israel. Tenemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo predicó nuestro Señor Jesucristo. Cómo sanaba nuestro Señor Jesucristo. La palabra de nuestro Señor Jesucristo que ha llegado a nuestras vidas. Entonces hoy tú y yo nos tenemos que sentir dichosos por tener tantas bendiciones de parte de nuestro Dios, que aún y con dificultades, porque lo estamos viendo, se presentan dificultades en la vida, en la vida de las familias, en la vida del creyente, en la vida de las iglesias, se presentan dificultades, pero todo esto tú y yo lo tenemos que aprender para saber qué tenemos que hacer en ciertas dificultades. Bueno, pues ya es acusado José y es metido a la cárcel. Dice, versículo 39, versículo 20 dice, capítulo 39, versículo 20, y mandó que le echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿A dónde fue a parar José por querer guardar su dignidad? Por querer conservar, no pecar contra Dios. Bueno, pues esto le llevó, y esto es injusto, ¿sí?
Y a veces nosotros hacemos cosas injustas y pagamos por nuestros pecados, ¿no? Pagamos por nuestras malas decisiones y a veces todavía aún así nos quejamos. Fíjate, un hombre justo que se mantuvo íntegro, pues es llevado injustamente a la cárcel, pero fíjate lo que vamos a leer, esto es muy sobresaliente, dice. Y mandó que le echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Fíjate, aún José percibía, ¿sí?, que aún en la cárcel, fíjate, fue llevado como esclavo y ahora en la cárcel. Y aún así él podía percibir el amor de Dios a través de esas dificultades que él tenía. Y esa es la enseñanza que hoy tú y yo tenemos que rescatar. Que aún en las dificultades, aún en las problemáticas, aún en la enfermedad, Dios va a mostrar tu amor hacia ti y hacia mí. Esto es algo maravilloso. Dios va a mostrar su amor. Fíjate, dice, hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. ¿Sabes qué? Mira, a veces cuando nosotros oramos, cuando hay personas que están desempleadas, nosotros siempre oramos y decimos que pongan gracia a los ojos de las personas que te han de contratar, que hayamos gracia delante de los jefes, ¿no?, de los compañeros de trabajo. Y a veces esto se cumple cuando nosotros creemos en Dios. Por eso desde hace mucho tiempo yo tengo un pasaje que creo y lo he abrazado, en donde siento el amor de Dios y la confianza, el apoyo de Dios hacia mi vida y hacia la de mi familia. Hace años yo abracé un versículo que decía, que fue predicado, nuestro Señor Jesucristo lo dio en el Sermón del Monte, que dice que tú y yo debemos poner nuestra confianza primeramente en el reino de Dios y que todo lo demás va a venir por añadidura. Así dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Que tenemos que poner nuestra confianza en lo que hacemos a través de Él, en el reino, ¿sí?, en sus cosas. Y cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en la iglesia, en los hermanos, en dedicar nuestra vida a predicar la palabra, todo lo demás viene por añadidura. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es la promesa de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte cuando le dijo hacia el pueblo de Israel, ¿sí? Pongan tu confianza en mí. Crean en mí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Y todo lo demás aún, y el Señor nos dice que aún con todos los obstáculos que presentemos, Él va a estar amándonos, va a estar al pendiente de nuestras vidas. Y Él no, dice también la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la va a terminar. Fíjate, estas promesas tú y yo las tendríamos que abrazar, tener confianza en ellas. Así como José, él estaba percibiendo que el amor de Dios, aún con todas las dificultades, ahí estaba el amor de Dios. Y mira, a veces cuando están los hermanos en los hospitales, en las cárceles, en enfermedad, en desempleo, yo creo que tenemos que percibir que aún ahí está nuestro Dios, al pendiente de nuestras vidas. En medio de dificultades, sí que es lo que va a venir. Podríamos tener incertidumbre como José cuando es echado a la cisterna. Cuando llega este momento que es llegado y llega a la cárcel, ¿sí? Pero muchos de ustedes ya saben la historia. ¿En qué termina esta historia, hermanos? ¿Qué termina esta historia? Tarde o temprano Dios está con él, que se va a volver el hombre más poderoso de Egipto, ¿sí? Muchos historiadores, biblistas, dicen que él fue el hombre más poderoso de Egipto, porque es como en la casa de Potifar. ¿Qué se preocupaba Potifar? Pues no solo nada más de comer, pero ¿quién es el que verdaderamente era el que mandaba? ¿Quién era el que verdaderamente administraba y controlaba todo? Pues era José. Y más adelante, cuando se le da el cargo como el segundo de Faraón, ¿quién es el que mandaba? Pues José era el hombre, nada más el único que se preocupaba a Faraón era de comer y de dormir. Porque verdaderamente el que veía todas las cosas, las situaciones, el que controlaba todo era José. Fíjate hasta dónde llegó un hombre que puso su confianza en Dios. Hasta dónde tal vez tú y yo no vamos a llegar como José. Pero si tú y yo tenemos un sueño, así como yo espero que José tuvo muchos sueños, ¿sí? Y él va a restablecer no solo su vida, va a restablecer la vida de su familia, ¿sí? Va a tener nueva esperanza a su papá, ¿sí? Un hombre que creía que ya su hijo había fallecido. Y yo quiero pensar, cuando le anunciaron a Jacob que su hijo vivía, ¿cuál sería su expresión? Cuando ya lo daba, de hace muchos años lo daba por muerto, y la expresión cuando le dijeron, ¿sabes qué? José vive. Dice la palabra de Dios que él no lo creía. No creía, dice, yo no lo voy a creer hasta que no lo vea. Pero fue una luz de esperanza
que se le dieron hasta el momento en que él nuevamente lo iba a volver a ver. ¿Y cuál es el mensaje de nuestro Dios? Bueno, pues el mensaje de nuestro Dios es que vamos a perseverar. En la vida de José, tú y yo podemos leer y ver los obstáculos que tuvo y que él salió adelante porque Dios estaba con él. Él podía percibir que el amor de Dios siempre estuvo con él. Y el amor de Dios, a través de este año que ha sido muy difícil, Dios ha estado con nosotros. Dios nos ha amado. El Señor Jesucristo ha caminado junto a nosotros en las pruebas más difíciles. Y el Señor va a seguir caminando contigo, conmigo en las pruebas. ¿Qué se viene? No sabemos, hermanos. Pero algo que sí estamos en lo cierto es que el Señor siempre, siempre va a estar con nosotros. Y esa es la confianza. Como personas, como individuos individuales, Señor, como familias también, pero también como grupo de la iglesia. Por eso yo les pido, hermanos, a que sigamos confiando. ¿Qué viene ese año? Yo espero que van a venir cosas buenas para la iglesia. La vida de la iglesia ha de cambiar. No va a ser la misma, ¿sí? Y tal es así que como nosotros ya salimos de ahí, cuando tú regreses vas a regresar a un lugar muy diferente al que tú conociste. ¿Te acuerdas del saloncito que teníamos? Ese saloncito ya no lo vamos a ver. Dios nos ha movido de ahí, se movió la nube y el Señor nos dijo, ¿sabe qué? Es hora de moverse de ahí y nos va a mandar a otro lugar. Tal vez con nuevos integrantes de la iglesia, ¿sí? Nuevos proyectos de la iglesia. Estamos pensando que Dios nos va a bendecir tanto que vamos a ver rostros que tú no veías hace años y que los vas a volver a ver. Yo estoy orando porque ojalá el Señor, tú y yo veamos la bendición de nuestro Dios reflejada en la iglesia. Y que veamos la unión no solo de nuestra iglesia, sino de muchas iglesias, hermanos. Yo siento que el deseo de Dios es que también las iglesias se empiecen a unir. Que no caminemos por proyectos diferentes, porque el proyecto es el mismo. Es un Dios. Acuérdate, lo leímos en un pasaje de que Jesús es el pastor. Hay un solo rebaño y un solo pastor. Y queremos ser guiados por ese solo pastor. Todos los rebaños, que son todas las iglesias. Así es que yo los invito, hermanos, a que sigamos confiando en nuestro Dios. Que este año que ha sido diferente, sí, muy diferente, hermanos. Todavía a nosotros nos cuesta. Yo veía a mi hermano Mario Blanco y le decía que le invitamos a predicar en esta plataforma, pero él me dijo, ¿sabes qué? No. Yo regreso, pero cuando ya estemos en vivo. Yo sí quiero regresar porque a mí me cuesta mucho trabajo, hermanos, hacer esto, ¿no? Porque como decía nuestro hermano, es que ¿a quién estás hablando? Pues es que estamos hablando del otro lado y a ver quién escucha el mensaje, ¿no? Esa es la esperanza, ¿no? Pero ¿a quién le hablamos? Y él le gusta verle los rostros, ver las expresiones cuando escuchan la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pero mira, todos de alguna otra forma vamos a seguir trabajando. Mi deseo es de seguir trabajando en la iglesia mi deseo es volver a ver a la iglesia, hermanos. Yo espero que ese también sea tu deseo y que nos estemos preparando. Vamos a pedirle a Dios que el próximo año sea mejor que este, ¿no? Que palabras del pastor Gustavo Mejía, me acuerdo cada año que decía, lo mejor está por venir, ¿sí? Que ese sea tu deseo, tu esperanza, que hay cosas mejores, que han de suceder que de este año. Y hoy nosotros lo podemos percibir. Ya la gente se empezó a vacunar, hermanos. Y el gobierno decía que era el principio del fin, hablando de la pandemia. Y nosotros queremos saber que sí va a haber cambios a través de que Dios está obrando en las personas, en los gobiernos y en las iglesias. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has permitido nuevamente, una vez más, abrir tu palabra, Señor. Permítenos que a través de la vida de José, Señor, que tuvo mucha incertidumbre cuando vio que sus hermanos lo vendían, que tuvo mucha incertidumbre cuando vio que era acusado de algo injusto y que iba a la cárcel, no sabía lo que venía, Señor. Pero algo que nosotros ya leímos y que si tú, hermano o hermana, estás pasando por momentos de dificultad, tenlo por seguro que Dios está con nosotros. Así lo dice la palabra. Y Dios estaba con José. Y podía percibir que Dios estaba con él. No solo en la casa de Potifar, sino también en la cárcel. Él podía percibir que Dios estaba con él. Y la gente lo podía percibir. Ayúdanos a saber que Dios, tú estás con nosotros, pero también que la gente vea que tú estás con nosotros, Señor, en medio de la dificultad, para que puedan confiar en ti. Ayúdanos a tener la valentía de poder compartir el mensaje de las buenas nuevas. Ayúdanos, bendito Dios. Hay mucha gente necesitada hoy en día que está en incertidumbre porque no sabe, no tiene esperanza. Están sin Dios y sin fe, dice tu palabra. Pero nosotros que ahora hemos confiado en ti, permítenos anunciar este mensaje. Un mensaje de esperanza
que a través de la oscuridad siempre habrá una luz, Señor, y esa luz eres tú. Te damos gracias por este año que hemos pasado, Señor, que ha sido muy difícil, pero que tú nos has mantenido en pie a la mayoría de la iglesia. Te damos gracias, bendice a la iglesia de Betel y bendice este mensaje. Por Cristo Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.